Hola a todos, con este vídeo queremos explicaros los criterios de calificación para las pruebas de examen que hacéis para superar el permiso de la categoría A1, en este caso en la modalidad manual, moto con marchas. Este permiso de la categoría A1 nos gusta recordar que es el que nos autoriza a la conducción de motocicletas hasta 125 centímetros cúbicos, que tenga un máximo de 11 kilovatios y una relación de potencia-peso de 0,1 kilovatio por cada kilo de la moto. A partir de los 16 años ya lo puedes obtener. Mira, lo primero que vamos a hacer es explicarte que hay diferentes tipos de errores. En la calificación de un examen hay tres tipos de errores. Errores eliminatorios, deficientes o leves, y que lógicamente no tienen la misma consideración. La calificación del no apto se produce, por ejemplo, cuando tenemos un error eliminatorio en la prueba. Si el error que has cometido se considera eliminatorio, no superas la prueba, estás no apto, has suspendido. Sin embargo, con los errores deficientes precisaríamos cometer dos errores deficientes para no superar la prueba, para tener esa calificación de no apto. En el caso de ser error leve, deberíamos cometer 4 errores leves para conseguir la calificación de no apto o no superar la prueba. Pero cuidado, también se puede producir el no apto con la combinación de un fallo deficiente y 2 fallos leves. Por eso es tan importante que sepas qué errores son eliminatorios, deficientes o leves para tú saber jugar tus cartas el día del examen. Vamos a ver el examen cómo es. ¿Qué hemos hecho? Bueno, nos hemos grabado, vais a poder ver en las imágenes, en uno de nuestros centros Motoescuela en España, nos hemos grabado realizando la prueba. Hay 3 partes. La primera parte es esta parte que estás viendo del estacionamiento, le llamamos el estacionamiento. Es una prueba que hacemos con motor parado, a pie. Debemos ser capaces de caminar al lado de la moto, con las manos en el manillar y llevarla al cajón, le llamamos así. Está delimitado con esas líneas y realizando de pie, con la moto, esta maniobra de marcha atrás, podemos realizar varias maniobras, pero hemos de conseguir colocarla en el otro lado del cajón, el estacionamiento. Una vez llegamos ahí, la ponemos en el soporte lateral o soporte central, y esta primera parte del examen ya habrá concluido. A partir de ahí vamos a pasar a la segunda parte. La segunda parte es lo que llamamos el circuito lento. Todavía nos quedará el circuito rápido. De momento vamos a ir queremos explicaros cómo funciona, queremos permitiros que veáis la prueba. El circuito lento, si os fijáis, viene justo después de haber realizado el estacionamiento. Entonces nos colocamos entre unos palos verticales que los llamamos jalones, punto de salida, punto de partida, y lo que vamos a tener que hacer es pasar por en medio de esta franja de anchura limitada. Hay unas planchas, ¿no?, a los lados, por eso le decimos pasar las planchas, en realidad es pasar por en medio sin tocar esas planchas, y luego sortear 5 palos verticales más, como estás viendo en las imágenes. Esos 5 palos verticales, de nuevo, los llamamos jalones. Hay una limitación en el espacio. Esto también va a ser importante. Para las motos que tengan una rueda de menos de 16 pulgadas será la limitación inferior. Para el resto será la otra limitación. No te preocupes por estos detalles. Esto se lo preguntas al profesor o a la profesora que te esté atendiendo de nuestro equipo, y con eso nosotros ya te diremos cuáles son tus límites. De hecho, también la distancia entre los jalones varía en función de la cilindrada de la motocicleta, y en tu caso, como estás obteniendo el permiso de la categoría 125, la distancia que te corresponde es la inferior de las dos que hay. No te preocupes por eso, no tienes por qué saberlo. Nosotros ya te colocaremos los palos donde toca y te indicaremos los límites que debes respetar, y ahora te explicaremos los criterios de calificación sobre esto. Como ves, al final de los jalones tenemos que acelerar, poner segunda y realizar esa frenada de emergencia. Por lo tanto, la prueba del
circuito lento, como puedes observar, a pesar de que, bueno, fíjate que al final debemos alcanzar al menos 30 km por hora y realizar una frenada de emergencia, pero sí que es verdad que no se establece un tiempo para realizarlo y por eso le llamamos el circuito lento. Bueno, esperamos que esas imágenes te hayan ayudado a comprender bien cómo es la prueba y sobre todo nos centraremos en los criterios que es de lo que trata este vídeo que te estamos presentando. En tercer lugar, os hemos traído las imágenes donde estamos realizando el circuito rápido, la tercera y última parte de toda esa prueba que en realidad consiste en esas tres partes, ¿no? El estacionamiento a pie, motor parado, circuito lento y ahora circuito rápido, como estás viendo en las imágenes. Bueno, como puedes observar, hemos salido también desde un punto donde tenemos que acelerar, se produce un cambio de marcha a segunda y entonces realizamos este slalom, un slalom entre estos conos, un giro 180 grados, una aceleración de nuevo, entonces aquí cortamos la aceleración sin frenar y hacemos este esquive, es una maniobra muy importante de la conducción de motocicletas para frenar y esto sí que vamos a tener que realizarlo en un tiempo determinado. Vamos a continuar con esos criterios. Hemos podido ver las pruebas. Los criterios de calificación para el circuito cerrado, para todas esas pruebas del circuito cerrado del A1, hay unos criterios que se establecen para cualquier momento de las pruebas. Entonces, por eso ponemos durante el desarrollo de la prueba, en cualquier momento, ya sea en el primero, el segundo o en el tercero de los momentos que tienes que ir superando. Hemos marcado con rojo los criterios que son eliminatorios, con azul los que son deficientes, acuérdate que no tienen la misma valoración, al principio del vídeo lo tienes, y finalmente todos los fallos que están considerados como un criterio de error leve. Vamos a verlos un poco más detenidamente. Un criterio de eliminatorio, un criterio que nos eliminaría en la prueba, sería la caída o pérdida de control. Si en algún momento, de cualquier momento de la prueba, ya sea en el aparcamiento, en el estacionamiento, al principio, ¿no? Este movimiento de los cajones que hacíamos a pie y nos caemos con la moto, esto sería un motivo de suspenso, no apto en la prueba. Error eliminatorio, en cualquier momento. Circuito cerrado, circuito lento o en el circuito rápido, bueno, pues en cualquier momento pérdida de control o caída va a ser un fallo eliminatorio. Poner uno o los dos pies en el suelo con detención de la máquina, excepto que se produzca por un calado. Fíjate, poner uno o los dos pies en el suelo con detención de la máquina. Si ponemos un pie o los dos pies y nos detenemos al realizar las pruebas, también esto va a ser un motivo de eliminación, de un fallo eliminatorio. ¿Por qué insisto? Insisto porque fijaros que es un fallo deficiente poner uno o los dos pies en el suelo sin detención de la máquina. La diferencia en que la máquina, la motocicleta, se detenga o no se detenga cuando tú pones un pie en el suelo, no es lo mismo que pongas un pie y continúes, o pongas incluso los dos pies pero continúes, que te detengas, ¿no? Entonces, el fallo de poner un pie y continuar, que es muy habitual o donde más habitualmente ocurre, es en el paso de los jalones, esos palos verticales del circuito lento, es posible que pongas un pie en movimiento. Sería deficiente, por lo tanto, continúa porque todavía, si solo cometes este error, no estarías eliminado en el examen. Por último, los errores que son leves. No abrocharse correctamente el casco. Si por descuido pues no lo llevas abrochado, por descontado el examinador o la examinadora te lo va a advertir, te va a decir que deberías abrocharte correctamente el casco y deberá hacer la anotación correspondiente a un error leve en tu expediente de examen. Bueno, de la misma manera, no recoger totalmente el soporte antes de salir. El soporte lateral muchas veces o los soportes centrales es importante que estén completamente recogidos. No conectar el alumbrado de corto alcance. Normalmente las motocicletas van a tener el alumbrado
encendido porque son de alumbrado permanente, la gran mayoría, pero puede haber algún modelo en algún lugar que no sea así. Bueno, está bien que tú sepas que el alumbrado debe estar encendido en el alumbrado de corto alcance, ¿no? Y quizás por error pues, hemos tocado el largo alcance, pues debe ser corto alcance. No conseguir el arranque del motor por no apreciar las causas que lo impiden. Si nosotros estamos intentando arrancar la moto y la moto no va, no arranca, no sabemos qué ocurre y no encontramos solución para esto, muchas veces puede ser, básicamente suele ser por dos motivos. Uno, porque tenemos la pata, el soporte lateral estirado y por lo tanto la motocicleta no arranca en esta situación. Y otro es porque no tenemos la llave de contacto en la posición de on, tan sencillo como esto, pero en momentos de examen uno está nervioso y muchas veces pues no sabe por qué, pero le da la sensación de que la moto pues, se ha estropeado en ese momento, ¿no? Y normalmente es simplemente por esto. Bueno, esto sería un leve. Por lo tanto, no conseguir el arranque de la moto por no saber qué ocurre, de nuevo, examinador o examinadora te indicarán, pero tendrán que hacer la anotación correspondiente. Arrancar el motor con una marcha seleccionada provocando saltos. Si nosotros arrancamos, le damos al botón de arranque y la motocicleta da saltos, bueno, pues esto también va a ser motivo de un fallo leve. Retirar uno o los dos pies del reposapiés sin llegar a tocar en el suelo, porque si no estaríamos en un fallo eficiente o eliminatorio, por momentánea pérdida de equilibrio, sin los pies, que los hemos de llevar en el reposapiés. En algún momento, por falta de equilibrio, salen de los reposapiés, esto conllevará un fallo como criterio leve en nuestro expediente también. El calado del motor, cada vez que se produzca, se cala la moto. Vamos a iniciar el examen, por ejemplo, de circuito tanto en el lento como en el rápido, fijaros que es durante todo el desarrollo de la prueba. Y ¡pop!, se cala la moto. Bueno, muchas veces es muy importante que sepas que es un error leve. Respira, tranquilo, tranquila, vuelve a tu posición, te colocas de nuevo, inicias el arranque que corresponda en la prueba que tienes, porque has cometido un error leve. Así constará en el expediente al final de la prueba. La aceleración en vacío. La aceleración, excepto motocicletas automáticas, lógicamente, pero la tuya es A1 manual, estamos diciendo que tienes marchas. La aceleración en vacío es cuando aceleramos queriendo transmitir esfuerzo y esto no se produce, muchas veces porque tenemos el embrague accionado o bien porque tenemos seleccionado el punto muerto. Aceleramos y no hay transmisión. Eso se llama acelerar en vacío. Bueno, pues esa aceleración en vacío corresponde a ese error, un criterio que es leve, un error que se considera leve. Cada vez que se produce, eso se produce más de una vez. Utilizar una relación de marchas distinta a la exigida en el desarrollo de la maniobra. Puede ser un fallo leve, sí que es verdad que que las pruebas están diseñadas de manera que si te equivocas de marcha es muy probable que sea muy difícil recuperar el control sobre lo que está ocurriendo, sobre la prueba, pero si hubiera un error en la relación de marchas utilizada y tú consiguieras realizar la prueba de la misma manera, esto al final sería un error leve, un criterio que va a tener consideración de leve. Por eso lo ponemos en verde. Todos estos criterios son criterios, digamos, que en cualquier momento del día de tu examen, desde el estacionamiento, el circuito lento o el circuito rápido, se pueden producir. Continuamos con los errores que se producen durante el desarrollo de la prueba. Errores eliminatorios. 3 errores eliminatorios para el circuito cerrado de A1. Son estos 3. No ser capaz de colocar la motocicleta sobre el soporte. Esto quiere decir, si no somos capaces de poner la motocicleta en el soporte que le corresponda a esa motocicleta, hay motocicletas que tienen soporte central, por ejemplo, o que tienen soporte lateral o que tienen los dos. Alguno ha de tener. Y hemos de ser capaces de poner la moto
y quitarla de ese soporte, ponerla en el soporte, sobre el soporte y quitarla del soporte. Si no somos capaces, esto equivaldrá a un fallo eliminatorio. Segundo error eliminatorio, salir de los márgenes del espacio acotado en dominio a motor parado o durante el desarrollo de la prueba. Fijaros, en dominio a motor parado quiere decir en la primera de las partes, en el estacionamiento, en ese momento en el que teníamos una delimitación del espacio en el suelo donde la moto no puede pisar esas líneas, no podemos salirnos de ese espacio delimitado. Con los pies sí que podemos pisar las líneas. Con la motocicleta no podemos salir de esos márgenes que están establecidos, ¿no? De la misma manera hay unos márgenes establecidos en las otras dos pruebas, las pruebas tanto del circuito lento y el circuito rápido, tampoco los podemos superar o sobrepasar, ¿no? Aquellos espacios que estábamos diciendo que estaban ahí, que estaban marcando un poco el límite de la prueba. Por último, sobrepasar el tiempo establecido de 25 segundos para el conjunto de las maniobras CD y F. Esto lo que quiere decir es que en el momento que estamos haciendo el circuito rápido, sí que tenemos un máximo de 25 segundos. 25,00 sería apto, 25,01 sería no apto. Superar, por lo tanto, sobrepasar el tiempo establecido de 25 segundos para el conjunto de esta maniobra de circuito rápido. No se establece tiempo en el lento, pero sí en el rápido. Que no se establezca tiempo en el lento no quiere decir que al final de la prueba del lento tengamos que desarrollar esos 30 km/h y realizar una frenada de emergencia. Pero sí que es verdad que en toda la prueba no tiene un tiempo como así se establece en la prueba de circuito rápido, que sí que tenemos este máximo que sin duda tendremos que cumplir, si no estaremos eliminados. El criterio es eliminatorio. Vamos a entrar en más detalle con la prueba de circuito lento. La prueba de circuito lento hay una serie de errores, vamos a ir viéndolos. En primer lugar, fijaros, al pasar por esta franja de anchura limitada, estas planchas, el paso de las planchas, sería un fallo eliminatorio salir de la franja con alguna de las ruedas o aumentar, sería deficiente aumentar la velocidad sobre la franja. Es decir, si en la franja que está delimitada por esas planchas nosotros nos salimos de ese espacio tocando alguna de las planchas, con alguna de las ruedas, esto sería un motivo de error eliminatorio. Aumentar la velocidad sobre la plancha, al pasar sobre la franja, en medio de las planchas, tendría una calificación de deficiente. No estamos suspendidos todavía si solo hemos cometido este error. Podemos seguir, debemos seguir hasta el final, ¿no? Podemos cometer algún error leve más, bueno, estaríamos un poco limitados en ese sentido, pero no estamos eliminados. Esos son los dos fallos que en concreto en este punto se establecen como criterios. En el paso de los jalones, el zigzag entre jalones, la velocidad reducida, hay tres errores de calificación eliminatoria, que son salida de los límites concretos de la maniobra. Esos límites que están establecidos en función del diámetro de la rueda, que te lo dirá tu profesora, salirse de esos límites también tendrá una consideración de error eliminatorio. No sortear los jalones en el orden establecido. Es muy importante que comprendas que si la prueba está establecida para empezar el primer jalón por la derecha, dejándolo a la izquierda, ir superando así los 5, no podemos realizar otra figura que no sea la establecida y sería un error eliminatorio. Por último, error eliminatorio será rozar, arrollar, desplazar o derribar un jalón. Estos palos verticales, a los que llamamos jalones, si los rozamos, lógicamente si lo arrollamos, los desplazamos o los derribamos, también sería motivo de fallo eliminatorio. Fijaros que dice rozar, rozar. Por lo tanto, el toque de un espejo retrovisor con un jalón, pequeño toque, esto sería un fallo eliminatorio, efectivamente. Finalmente, la última parte, la aceleración y frenado, esta última parte, tenemos varios errores. Hay muchas veces nosotros
nosotros por lo menos en los centros de motoescuela intentamos insistir en esta parte final bastante porque parece que ya hemos acabado, hemos hecho lo difícil, no, la prueba se termina realmente al final, cuando llegamos a esta parte de frenado final. Fallo eliminatorio sería la posición final, rebasar la mitad de la moto, la línea de detención. Tenemos una línea de detención final, está marcado. Si pasamos la mitad de la moto de esa línea, tendríamos una consideración de fallo eliminatorio. Los demás fallos son deficientes, pero no olvidéis una cosa muy importante, y es que se acumulan. Es decir, los errores se van a acumular desde el principio hasta el final, desde el estacionamiento hasta el circuito rápido. Por lo tanto, todos los errores que vayamos cometiendo, si es que cometemos alguno, se van a ir sumando a esa calificación final. Por lo tanto, realizar un error deficiente en esta parte es tan importante como cometerlo en cualquier otro momento del examen. Los errores deficientes en esta última parte de aceleración y frenada que tenemos aquí son la posición final, pisar con la rueda delantera la línea de detención. Si nosotros pisamos la línea, no debemos pisarla, debemos quedarnos justo antes y por lo tanto si la pisáramos tendríamos esta consideración de error deficiente. No cambiar a segunda o no embragar una vez efectuado el cambio. Es decir, si no realizamos correctamente el cambio de marcha a segunda, llegamos en segunda y lo hacemos bien, esto sería un fallo deficiente también. Aceleración débil para alcanzar la velocidad de 30 km por hora. Fijaros, este detalle es muy importante. Aceleración débil va a ser una aceleración de poca intensidad. Entonces, si nosotros hacemos una pequeña aceleración en primera con un cambio a segunda y con una aceleración escasa, esto es un motivo de fallo deficiente. Por lo tanto, tenemos que realizar una aceleración consistente, una aceleración sólida en primera, segunda, y esa frenada, si no hacemos esta aceleración adecuada, vamos a tener una consideración de fallo deficiente. Os recuerdo que se acumulan si hacemos más de uno. Fallo deficiente también será frenar con antelación, deteniéndose antes de esa zona que está delimitada. Por lo tanto, si hacemos muchas veces una aceleración débil y frenamos con antelación, será un motivo suficiente como para estar fuera de la prueba, estamos suspendidos, ¿no? Por lo tanto, tenemos que intentar esforzarnos en cumplir todos los requisitos que se nos están marcando. Vamos a la prueba de circuito rápido, le llamamos el circuito rápido. Esta prueba es esa famosa prueba que tenemos que hacer en 25 segundos o tiempo inferior, y en este caso la llamamos así porque muchas veces el tiempo es lo que nos va a marcar la dinámica, en este caso de la prueba. Pero aún así, quiero que os fijéis en los criterios de calificación porque hay algunos detalles importantes. En primer lugar, salimos acelerando en primera, hacemos ese cambio en segunda, como habéis visto en las imágenes que hemos grabado en nosotros mismos, y hacemos este slalom. No sortear los jalones en el orden establecido sería un fallo eliminatorio. En este caso, quiero que os fijéis muy bien que el primer cono debemos tomarlo por el lado izquierdo. Vamos al izquierdo, lo dejamos en el lado derecho, a diferencia del circuito lento, que lo hacíamos al revés. El primer jalón lo estamos pasando por la derecha, pero en este caso es al revés. Bueno, el orden de paso de estos conos lo tenemos que hacer según lo que está establecido. Rozar, arrollar, desplazar o derribar un jalón sería motivo de estar suspenso, ¿no? en la prueba. Fijaros que dice rozar. En ocasiones nuestras motocicletas pueden tocar levemente un cono y volver a su posición. Es verdad, no lo he desplazado, no lo he derribado, bueno, pero lo has rozado. Y rozarlo es un fallo eliminatorio. Así se calificará en tu examen y por lo tanto estarías no apto. Bien, a partir de ahí hacemos lo mismo con este cono central, los límites. Habéis visto que había criterios que eran durante toda la prueba.
Vamos a evitar un obstáculo. Fijaros, nos dice no sortear el obstáculo o no conseguir la trayectoria establecida. Nosotros vamos a tener que sortear este obstáculo. Estos 3 conos que vemos aquí están simulando ese obstáculo. No sé si por motivos de seguridad, lógicamente, porque de no sortearlo o no poder sortearlo para que no tengas, no sufras un accidente severo, ¿no? Y ahí en la prueba también controlamos estas cosas, ¿no? Pero no sortear el obstáculo o no conseguir la trayectoria establecida sería motivo de fallo eliminatorio. Lógicamente, rozar, arrollar, desplazar o derribar cualquier jalón, cualquier elemento, en este caso estos puntos amarillos que veis aquí, en la mayoría de zonas en todo el territorio español están utilizando unas bolas, bueno, en realidad son semiesferas, ¿no? Están puestas en un lugar muy concreto, bueno, pues no podríamos ni rozarlos ni desplazarlos, ¿no? Un detalle importante, yo creo que es quizá de los más importantes. Frenar antes de sortear el obstáculo es un fallo deficiente. Frenar antes de sortear el obstáculo es un fallo deficiente. Fijaros, yendo para allá, o sea, iniciando la prueba del circuito rápido hasta pasado el giro de 180 grados, donde vamos a volver a acelerar, no hay ningún problema, no hay ninguna regulación, no hay ningún criterio. ¿Podemos frenar antes de realizar el slalom? Sería una frenada muy lógica. Frenar y soltar y luego entrar en el slalom. ¿Podemos frenar y soltar antes de realizar este giro? Sí, sería también una segunda frenada muy lógica. Pero, sin embargo, cuando estamos ya volviendo y vamos a sortear, es un fallo deficiente frenar antes de sortear el obstáculo. Y muchas veces los examinadores ya se sitúan en la prueba para poder comprobar que tú estás cumpliendo con este requisito de no frenar antes de sortearlo. Es algo que necesitamos que también tengas muy presente. Finalmente, la frenada de emergencia controlada, este frenado de emergencia final, tenemos un fallo eliminatorio, cuando es en la posición final rebasar la mitad de la moto, la línea de tensión. De nuevo, si nuestra frenada pasamos la mitad de la moto de esa línea de tensión, esto va a ser un fallo eliminatorio. Será fallo deficiente si tenemos una posición final en la cual pisamos con la rueda delantera la línea de tensión. Pisar la línea será considerado como un fallo deficiente. Y también lo será frenar con antelación deteniéndose antes de esa zona delimitada. Por lo tanto, estos son los errores que vas a ir encontrándote en esta parte final del circuito rápido. Bueno, por nuestra parte no nos queda mucho más que añadir. Estos son los criterios de calificación de forma precisa que se aplican en las pruebas de circuito cerrado para la obtención del permiso A1 manual. Esperamos haberte ayudado y por nuestra cuenta lo único que nos queda es desearte mucha suerte.